Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar, y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos, y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Ay, si no fuera por mis ratos de oración. Así respondía a una monjita, a un sacerdote que le preguntaba: oiga, madre, ¿por qué usted es capaz de hacer tantas cosas? ¿Por qué usted se dedica a los enfermos de SIDA con una incansable entrega, amor, ternura aquí en esta ciudad de Guadalajara? Y aquella monjita le respondió al sacerdote de una manera tan sencilla: si no fuera por mis ratos de oración, si no fuera por esos momentos tan hermosos, tan sencillos, a veces tan cortos, pero tan llenos de amor, que yo le voy dedicando a mi Señor, o que mejor, el Señor va dedicándome a mí, porque Él es el que quiere ayudarme, si no fuera por esos ratos de oración, mi vida no podría ser lo que es. Bueno, pues así es Jesús. Dice el Evangelio, por aquellos días, Jesús se retiró al monte. Jesús era de esos que le gustaba retirarse al monte. Y es que cuando hay algo importante, hay mucho que hacer. Para Jesús no era diferente, como para ti y para mí no es diferente. Por tanto, Jesús se retiraba a orar al monte. ¿Verdaderamente la oración es para los momentos importantes? Es una pregunta, sí. Yo diría, no. La oración es la vida. Y la vida es oración, si la quieres hacer. Así era Jesús. Convertía su vida en oración y a la oración le ponía vida. Por eso es como es. Y nos enseña que cuando hay algo importante, hay que orar. Por eso Jesús se fue a la montaña a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Se trataba al día siguiente de elegir a sus discípulos. Se trataba de hablar con su Padre sobre quiénes iban a ser sus discípulos. Por tanto, el Padre tenía que decirle quiénes Él quería elegir. Jesús se retira a orar. Y a mí me parece que aquí Jesús nos revela cómo debe ser nuestra oración. Es decir, modos de orar o momentos en que yo debo buscar orar. Primero, la oración debe ser un momento de soledad. Dice Jesús, se retira al monte. Es decir, se retira porque no quiere el ruido de los demás. A ti y a mí, ¿cuántas veces nos cuesta orar? Porque a todos nos cuesta orar, y nos cuesta orar precisamente porque no nos gusta estar solos. Como que nos da miedo estar en silencio. ¿Verdad que apenas escuchas un silencio, si es que te da la oportunidad, el tiempo de escuchar silencios, y enseguida dices, hay que prender la radio? Esto me produce, no sé, una ansiedad, una depresión, estar así solo, a solas, en la oscuridad. No, por favor, déjeme en paz. Así dices muchas veces. Y Jesús se retira, y se retira en la noche, en la oscuridad o bajo la sola luz de la luna, para encontrarse con su Padre y hablar de las cosas que le interesan a su Padre, y hablar también de cómo quiere Él someterse a las cosas de su Padre. Así es la oración, un modo de someterme a la voluntad de Dios, un modo de descubrir y ponerme en la onda de Dios, comprender cómo yo puedo darle cariño a Dios, escuchándole a Él qué es lo que me pide, y sometiéndome con sencillez a lo que Él me pide.
¿Verdad que es muy fácil? Sí, ya veo que lo dices con el solo agachar de la cabeza y moverla para abajo. Espero que no te estés durmiendo, ¿eh? Bueno, pues esa es la manera como Jesús oraba. Se retiraba. Pero también Jesús nos revela en este evangelio que la oración es tan importante para los momentos importantes y también es importante para la vida ordinaria, y por eso hay que aprender a hacerla con un método. Jesús usaba un método, y digo Jesús usaba un método porque se retira al monte, es decir, sube al monte. La oración es una subida, elevarse de este mundo, dejar las cosas de este mundo a un lado, para solo preocuparte de las cosas de Dios. Cuando tú vas y hablas con tu mami, cuando vienes de la escuela, tú sí, niña, niño, y esa relación que tú vas teniendo con ella, que es muy sencilla, muy tierna, muy filial, muy coloquial, muy natural, esa es la oración de Jesús con su Padre. Muy natural, muy tierna, muy amable. En ese instante solo está pensando en Él. Así es Jesús. En la oración solo piensa en su Padre. Y también en la vida solo piensa en su Padre, en las cosas de su Padre. Por eso hay una conexión entre vida y oración, porque en la oración buscas las cosas de Papá Dios, y en la vida buscas hacer las cosas de Papá Dios que escuchas en la oración. Así es Jesús. ¿Ves cómo es bien sencillo? Subir a la montaña, desprenderse de todo. Pero Jesús no solo nos dice que hay que subir a la montaña, sino nos pone un ejemplo. Es de noche. A Jesús le encanta usar la noche como un modo de encontrarse en el silencio y encontrar en el silencio la voz de su Padre. A veces no escuchamos la voz del Padre, primero porque no estamos en silencio, todo es ruido a nuestro alrededor, pero también todo es ruido en nuestro interior. Nos bailan muchas cosas en nuestro corazón. Nos bailan las irresponsabilidades que hemos cometido. Nos bailan las faltas y pecados que hemos cometido. Nos bailan en el corazón los rencores, los resentimientos, los odios, las rencillas. Mucho ruido en el alma. Y en el ruido no está Papá Dios. Por eso, para encontrarte entero tú con Dios, necesitas el silencio de las cosas que te perturban, el silencio de los rencores y resentimientos que tanto nerviosismo producen en tu alma. Además, no hay límite, porque Jesús dice aquí el Evangelio, se pasó la noche en oración, es decir, la noche entera. ¿Cuántas veces nosotros en el momento que queremos orar con Dios realmente vamos a las carreras? Casi es nuestra relación con Dios como la visita del sacristán. ¿No has visto a los sacristanes cómo a veces se comportan? Ya se acostumbraron a andar en la iglesia y resulta que cuando atraviesan el altar de un sitio para otro, pues hacen ahí delante del crucifijo como un garabato. A Jesús no le gustan los garabatos en la oración. A Papá Dios le gusta que tú te entregues sin límites. Entera la noche se pasó Jesús en oración. Cuando yo me pongo a contemplar el Evangelio en su sencillez, me encanta. Y yo quisiera también que tú recibieras y vivieras ese mismo encanto. Es una experiencia única. El Evangelio realmente es un Jesús vivo que nos dice cómo es y que nos dice con su ejemplo cómo quiere que seamos nosotros. Jesús es el maestro de la oración, mi modelo de oración. Qué hermoso que tú aprendas esto. Para Jesús, no hay límites, no se quiere encontrar Él con Dios así a la carrera, quiere darle todo su tiempo. Y es así cuando se produce la experiencia de Dios. Cuando tú vas a la oración en ese silencio, cuando tú haces el esfuerzo de subir a la montaña y dejas todo, cuando tú te metes de lleno, entero, sí, en esa relación con Dios, ¡ay, la experiencia es maravillosa! Hazla, te invito. Por eso diría esta monjita, si no fuera por mis ratos de oración, dice un cantante que ha perdido todo, ha perdido su carrera muy humanamente triunfante que podía tener y con grande éxito, ha perdido todo. Ha perdido su padre, ha perdido su madre, ha perdido su patria, ahora está viviendo en otro país. Pero he perdido, dice él, todo menos la vida.
he perdido todo menos la vida. Qué hermoso que tú encuentres a la vida con mayúscula cada vez que oras, como los apóstoles que encontraron al Maestro y fueron elegidos por Él y se sintieron tan seguros de sí mismos, encontrando y relacionándose con el Maestro, que su vida cambió por entero. Bueno, pues si orar tiene su método, ya ves cómo Jesús nos enseña. Pero también orar no solo es para estar un rato medio ameno, medio en éxtasis, medio feliz, sí, que quisiéramos que se eternizara, como si fuera un éxtasis. Para Jesús orar es el rato que está con Papá Dios, para después de ese rato, entonces dar a Jesús. La oración es el camino para después poner en práctica lo que ahí recibimos. La oración entonces es para la vida, no es nada más para los momentos de egoísmo personal, pues pasarla bien, yo sí, con Dios. La oración siempre es un compromiso. Por eso Jesús, después de que está en oración, baja y le responde a Papá Dios, llamando a aquellos que Papá Dios quería, poniendo en práctica las conclusiones que ahí había encontrado en la oración. Los momentos entonces de compañía, sí, de compañía con Dios o de soledad para estar con Dios, son después momentos para estar con los demás y decirles lo que encontré en la oración. Por eso la oración siempre debería terminar y debe terminar en la vida real, diciéndoles a los demás con mi vida, con mi ejemplo, con mi sonrisa, que me encontré con Papá Dios y que Dios me dio sentido a mi vida. ¿Cuántas almas gozarían si tú simplemente, después de encontrarte con Dios, les dijeras y les hablaras de tu encuentro, les motivaras y les dieras a esos la alegría, les resucitaras el rostro, solo porque tú llevas el rostro y la sonrisa que significa la presencia de Dios en ti? Ay, por eso también después te digo que la oración no solo es un encuentro con Dios, sino también, después dice aquí el Evangelio, ya al final, que bajaban Jesús, los discípulos y los que le seguían. Y después de haberse encontrado con Dios, Jesús entonces les da a Papá Dios y se los da a todos los que están ahí en forma de sanación. Por eso la oración no solo es fuerza para curarse, es decir, para yo curarme y encontrarme fuerte para vivir mi vida, sino también la oración es fuerza para curar a otros. ¿Habías pensado que la oración, eso es, curarte y después curar? Bueno, pues así es Jesús. Se encuentra con Papá Dios, de Él vive y tiene la fuerza para arrancar y seguir luchando cada día, y también para arrancar a otros y enseñarles a que aprendan a luchar. ¿Verdad que sí? Si no fuera por la oración, entonces ¿qué harías tú y yo? Nada. Por eso te invito a que sigamos en oración y que siempre nuestra vida sea oración y que siempre en la oración pongamos toda nuestra vida. Amén.